Moreno Vizcardo. Ella es secretaria ejecutiva de Lima 2019 Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Ella es abogada especializada en procesos de contratación nacionales e internacionales, con más de 14 años de experiencia en la materia. Tiene un máster en mejoras prácticas internacionales y métodos innovadores en compras públicas de la Universidad de Laval, Canadá. Tiene un máster en contratación pública por la Universidad Castilla-La Mancha en España, una maestría en gestión de políticas públicas por la Universidad Villarreal, un diplomado en planificación y diplomado en gestión estratégica de las compras estatales. Ha sido docente de la Universidad de Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, ESAN, así como en distintos diplomados convocados a nivel nacional. Ha sido consultora responsable de la política en materia de compras públicas del Ministerio de Economía y Finanzas por más de 5 años y miembro del Consejo Directivo del organismo supervisor de las contrataciones del Estado, OCE. Y en la actualidad se desempeña pues como secretaria ejecutiva del proyecto especial Juegos Panamericanos. Recibamos con un fuerte aplauso a Amalia Moreno. Buenas tardes a todos. Siempre es un gusto compartir no solamente la experiencia de los Panamericanos, sino ir también mostrando lo que se ha hecho el detrás de cámaras, porque no todo fue tan lindo como apareció en las sedes, sino que también tuvimos algunos retos dentro de los Juegos y es bueno compartirlo a efectos de ir mejorando como país. Y en efecto, un poco por eso el título de la presentación es que quería mostrar qué es lo que se hizo, qué es lo que no se hizo y los retos que tenemos hacia adelante en la contratación pública y también como gestión, que a veces creemos y responsabilizamos a la contratación pública de todo lo que pasa cuando la contratación pública es la vía, es lo que está, es lo que engrana, vamos a decir, distintos momentos de la gestión pública, ¿no? Pero que no es lo único, ¿ok? Entonces, acá vamos a hablar no solamente de la contratación pública, sino que de muchas herramientas que tienen que ver con la gestión propiamente dicha. Y para esto, desde el lado de Panamericanos, es aclarar un poco 3 esquemas que se han venido a veces confundiendo, pero comentando mucho y con mucho interés, y eso es lo positivo de todo esto. Uno de ellos es el famoso convenio de gobierno a gobierno, que suscribió en efecto el proyecto especial Juegos Panamericanos. El segundo es el proceso de contratación que nosotros realizamos a propósito de este convenio. Y el tercero, el contrato NEC. Eso en la parte de contratación pública. Pero, también se comenta mucho del famoso PMO, ¿verdad? Entonces vamos a ahora rápidamente ver de qué se tratan estos esquemas, o sea, si realmente el PMO engloba todo lo que creemos que engloba o si es una parte de la gestión institucional y no así una herramienta que involucra la contratación. Y en efecto, para comentar como precedente, teníamos el contrato de gobierno a gobierno como estaba dispuesto y como nosotros lo hemos aplicado, ya estaba regulado desde la Ley de Presupuesto del año 2013, en la que se había indicado todos los requisitos que se necesitaba. Es decir, eso estaba allí y lo que hizo de alguna manera luego más adelante, la regulación propia para los Juegos Panamericanos es agregarle algunos temas adicionales, algunas condiciones adicionales, pero ya estaba, ya teníamos la regulación. Lo que quiero decir con esto es que siempre estamos exigiendo más normas y a veces las normas están allí, solo que no se utilizan, solo que no le damos el contenido o la fuerza que necesita cada uno de esos dispositivos, ¿ok? Entonces, lo que hizo Juegos Panamericanos es decir, tengo una realidad cero, no sé por dónde empezar. ¿Necesito apoyo en qué? ¿En contratación pública? No, necesito apoyo en gestión y por eso es que se suscribe este convenio de gobierno a gobierno. Y claro, si ustedes ven dentro de los requisitos, que también es bueno reflexionar para saber si esto es realmente aplicable a todo tipo de proyectos o es que está realmente o va a ser útil solo
para algunos de ellos, ¿no? Si los requisitos que nosotros tenemos, incluso en la actualidad, porque la figura del convenio de gobierno a gobierno también está recogido en la Ley de Contrataciones del Estado ahora, ¿no? Empieza por un decreto supremo que el proyecto sea declarado de interés nacional. Entonces ya te va diciendo de que no es cualquier proyecto, sino tiene que ser un determinado proyecto de importancia, de envergadura para el país. Necesitas un estudio de mercado, pero un verdadero estudio de mercado. O sea, es decir, yo no necesito de repente hacer solamente la pantomima de que estoy generando competencia, sino asegurarme que incluso entre los países exista una real competencia para elegir al mejor. Los informes técnicos económicos, y aquí yo lo resalté por una razón, los informes técnicos económicos son la verdadera esencia y la verdadera transparencia. Siempre pensamos que la transparencia es simplemente publicar en una página web toda la información que tenemos o mostrársela a quien nos las pide. Eso no es transparencia. Transparencia es, en efecto, tener la justificación real, el sustento que pueda ser comprendido y entendido por todos. Y eso es, en efecto, este documento, que son los informes técnicos económicos. Allí tenemos que apuntar y darle mucha fuerza cuando se hace este tipo de convenios. Un informe de la Oficina de Presupuesto, claro, porque tiene que cubrir o tiene que contar con los recursos, y una declaratoria de viabilidad, porque el convenio de Estado a Estado no es que se exceptúa de todas las normas, lo que hace es darle la viabilidad a un proyecto, ¿no? Darle la viabilidad a un proyecto, y básicamente estaría exceptuado de la Ley de Contrataciones del Estado, pero tiene que cumplir con todas las normas administrativas. En normas posteriores, y eso para que ustedes lo tengan, porque seguramente compartirán con ustedes las presentaciones, en normas posteriores se hicieron algunos ajustes adicionales, pero menos relevantes, como por ejemplo el compartir la información con la Contraloría, que digo que no es relevante porque finalmente eso, esté o no esté en la norma, era una obligación nuestra. Nosotros estamos trabajando con recursos públicos y esa era una obligación, y la delegación para que el proyecto especial o el director del proyecto especial pueda firmar este tipo de convenios, ¿no? Toda esta información, como les digo, ya está ahora en la Ley de Contrataciones del Estado. Y una tingencia, una salvedad que también es importante, porque siempre se ha pensado, cuando yo hago un convenio de Estado a Estado, ¿quién es el que ejecuta? ¿El otro Estado o a través de sus empresas? Es que existe esa posibilidad y eso también la norma lo recoge. Es decir, yo suscribo el convenio sí con el Estado, pero el Estado materializa esta asistencia a través de las empresas que ellos también seleccionan. Así lo exigimos en este convenio que nosotros hemos hecho. En ese caso también es importante la competencia y la transparencia, porque si bien es cierto que el otro Estado puede elegir a quien quiera, ellos también tienen que tener canales de transparencia para competir y elegir a las mejores. Ustedes han visto, y solo como ejemplo, en las diapositivas anteriores, qué es lo que exige la norma. Y como ustedes han visto, la norma te da un marco general, te dice qué es lo que generalmente se debe de hacer. Pero ¿qué es lo que nosotros como proyecto especial Juegos Panamericanos y Parapanamericanos obtuvimos? Pero, ¿por qué? Porque le dimos contenido a la norma, no necesitamos una ley que nos los diga. Nosotros lo hicimos a propósito de esa norma. Hicimos un esquema de negociación que nos permitió estructurar este convenio de acuerdo, este convenio de Estado a Estado, primero enfocado 100% en gestión. Es la primera vez, no en el Perú, sino en el mundo, que se hace un convenio de Estado a Estado para gestión y que hayan tenido los resultados que ha tenido. Entonces, era simplemente enfocarse, la herramienta estaba allí. Segundo, teníamos que también ordenar qué es lo que quieres, que venga un país y que te haga todo el trabajo. ¿Queríamos eso? No, porque si hacemos y queremos tercerizar el 100% de todo lo que nosotros hacemos, simplemente ese conocimiento se va con el país y el Perú se queda como al principio. Entonces, ¿qué hemos potenciado? La transferencia de conocimientos. Y como queríamos la transferencia de conocimientos, hicimos justamente una división de cuáles eran los módulos más importantes dentro de esta negociación, dentro de este convenio. Y en nuestro caso era el tema de infraestructura, el tema operacional, de cómo nos íbamos a organizar para los Juegos.
ahí viene una de las líneas de apoyo, que era la gestión del programa integral, que es el PMO, ¿no? Es el famoso PMO, la transferencia de conocimientos, que en efecto nosotros venimos materializando hasta la fecha, y el manejo de los consultores, del personal. Finalmente, un concepto nuevo que ha llegado, y espero que haya llegado al Perú para quedarse, que es pensar en el día después del proyecto. No es otra cosa que el legado. El legado es relevante para nosotros porque hace que el Perú apueste por proyectos sostenibles en el tiempo. Entonces, eso es preocuparse, no es inaugurar la obra y decir, bueno, que el resto no es mi problema y que sea el problema de quién sabe quién. Generalmente no es problema de nadie y por eso es que hay realidades en otros países de que post-evento simplemente ahora son ruinas, ¿no? Los centros deportivos. Eso no queremos que nos pase y por eso apostamos por el legado. Y entonces, eso es el famoso G2G. ¿Qué hemos aclarado aquí? Que ellos nos han asistido, nos han brindado asistencia técnica, asistencia en varios rubros. Uno de esos rubros también ha sido la procura, pero había otro que estaba referida a la Oficina de Gestión del Programa, que no es otra cosa que el PMO. Y vamos a ver ahora si realmente ese PMO es tan maravilloso como a veces creemos, o si nosotros podemos incluso mejorar lo que Panamericanos ha hecho y otras entidades, poder repotenciar este mecanismo. Lo primero que tengo que decirles es que el PMO, para el trabajo que tiene dentro de una institución, tiene en primer lugar que apostar por la gobernanza. ¿Pero por qué? Vayamos al concepto. ¿Qué cosa es el famoso PMO, no? Es gestionar de forma estructurada con un enfoque apropiado para la entrega de objetivos de un proyecto. Es decir, esa programación es el seguimiento de un proyecto, asegurarse que ese proyecto llegue a su objetivo. Y para eso el PMO te va a solucionar todos los problemas para que tú llegues a tu objetivo. La respuesta es no. El que lo va a solucionar siempre va a ser el gestor. Lo que va a hacer el PMO es alertarte de ese riesgo, es decirte esto es lo que puede suceder, ¿no? Y quien va a tomar esa decisión de cómo quiere revertir esa situación siempre va a ser el gestor. El PMO te avisa, ¿te va a dar la solución? La mayor parte no, tú vas a buscar la solución, pero te dice, tienes un problema, te sugiero esto. Y probablemente esa sugerencia no sea viable y a ti te toca buscar otras sugerencias, ¿ok? Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué era importante en el PMO? Primero, la gobernanza. Para eso sí nos sirvió, para decirnos, para enrostrarnos la cantidad de errores que nosotros estábamos cometiendo. Uno de ellos es la toma de decisiones. La gobernanza es eso, tener el flujo, tener un procedimiento de toma de decisiones, saber en qué momento tomar las decisiones y no demorar en ese camino, ¿ok? Y entonces ellos decían, oye, me he dado cuenta que cada vez que ustedes toman una decisión, le encargan un tema a alguien del equipo y no lo cumplen, ¿no? ¿Y saben por qué no lo cumplen? Porque luego no le pasa nada. No hay ningún efecto. Si incumple, no hay ningún efecto. Entonces, ¿qué es lo que nos sugirió? Dije, ok, tú piensa en qué vas a hacer con todas las personas que incumplen. Y claro, en son de broma decían, oye, nos vamos a quedar sin gente, ¿no es cierto? Pero, ¿y qué es lo que hacemos seguidamente? Ellos dijeron, yo te voy a ayudar con algo. Voy a hacer el famoso semáforo, voy a poner en verde, en amarillo, en rojo, dependiendo del cumplimiento. ¿Quiénes están incumpliendo y quiénes están cumpliendo? Y eso se publicaba en cada directorio. Ese tipo de herramientas sí te lo da el PMO. ¿A qué apunta? A la gobernanza, ¿no? Dentro de esta gobernanza, y está directamente vinculado, también está la gestión del personal, que tienes que ver el tipo de perfil que necesitas tú para desarrollar cada uno de estos, digamos, de los encargos que vas a tener dentro del proyecto, ¿no?
Y claro, ahí hemos roto muchos mitos. Por ejemplo, los abogados, ¿no? Los abogados estábamos negados para muchos de los puestos, pero con creces superamos los retos que nos dieron en ese momento. Y era básicamente porque pasaban, ¿no? Pasaban por pruebas, o sea, había que buscar este perfil, con independencia de la profesión, el perfil adecuado para tomar determinadas decisiones, ¿ok? Y entonces ahí hicieron un famoso cuadro, tan fácil como eso, un cuadro de Excel donde se definió cuáles eran las responsabilidades. ¿Quién lideraba cada cosa? Entonces, cuando ellos nos mostraron el cuadro de responsabilidades, la mayoría de las responsabilidades los tenía que hacer el equipo de Lima 2019 y muy pocas las hacía el equipo de Reino Unido. Y cuando nosotros reclamamos por qué sucedía eso, ellos nos dijeron, oye, porque si no, no hay transferencia de conocimientos. Tienes que hacer y nosotros estaremos ahí para asistirte. Cuando te equivoques, te diremos en qué te estás equivocando. Entonces, así empieza esta transferencia de conocimientos en estos roles y responsabilidades que cada uno ha asumido. ¿Y eso qué significa? Que nosotros hemos cambiado nuestro manual de operaciones, o sea, nuestro manual de funciones, unas 5 veces. Y hemos pasado por la tramitología de todo el aparato público. Así de engorroso, así de fastidioso, o sea, igual nos ha costado. Se los comento porque a veces se piensa que el proyecto especial Juegos Panamericanos tuvo tantas, digamos, consideraciones que le fue más fácil. No, nosotros hemos pasado por el camino tortuoso que tenemos que pasar todas las entidades públicas, ¿ok? Entonces, si se quiere generar otro proyecto, es posible y es posible pasando por este trámite. Y otra cosa importante dentro del rol de los PMO es que te dan herramientas adaptables a lo que tú necesitas. Por ejemplo, para todo el tema de planificación, que ustedes luego lo van a tener como ejemplo, para el tema de planificación, ustedes sabrán que hay un software que se llama Primavera, ¿no? El planeamiento, la programación. Pero nosotros no teníamos gente capacitada para entender ese nivel de complejidad de ese software, ¿ok? Y ellos dijeron, oye, no, ustedes no están para Primavera, se van a quedar con un Smartship. Ya, perfecto. Entonces, era algo más básico, pero que el tema de fondo todavía permitía contener la esencia de la planificación. Y, obviamente, documentos y procesos estandarizados. En eso nos hizo trabajar muchísimo, y a nosotros, que nos gusta la tramitología, que nos gusta pasar el papel de oficina a oficina, tuvimos que llenarnos de flujo. Pero eso es algo, por ejemplo, en lo personal, que un aprendizaje valiosísimo, porque a partir de allí, cada vez que yo tenía una reunión, siempre les decía, ya, acá va a ver cuáles son los roles, y hacía un flujo y mandaba el correo con copia a todos los involucrados con el flujo. Y así pude obtener los resultados. Ponía fechas, responsables y el flujo, paso 1, paso 2, paso 3. Y con eso es que nosotros hemos podido lograr el resultado que nosotros queríamos. Y claro, lo que también es beneficioso para ello es que tenemos mucha gente joven involucrada en el proyecto que ha aprendido esa forma de gestionar y que estoy seguro que en los siguientes proyectos llevarán también este aprendizaje que hemos podido compartir. En Lima 2019, en efecto, nos hubiera gustado hacer mucho más de lo que hemos hecho a propósito de gestión, a propósito de ver todas las herramientas que existen en el mundo para poder lograr un resultado eficiente. Sin embargo, como no le vamos a echar la culpa solo al tiempo, sino también a nuestras capacidades y a las propias limitaciones que teníamos como gestión, nos abocamos a determinados puntos. El PMO en la realidad, porque hasta ahora he hablado un poquito, ¿no?, en el plano teórico, en la realidad el PMO en Lima 2019, ¿qué hizo de notable? Diseñarme la línea base del presupuesto, la línea base de tiempos. Y con esa línea base, controlarnos en el tiempo. Eso es básicamente para nosotros el aporte. Y hay uno tercero que nosotros también valoramos mucho, que es la gestión de riesgos. La gestión de riesgos, que está también recogida en la Ley de Contrataciones del Estado, no sé si sigue, lo que hemos hecho es que ya estaba eso regulado, lo hemos llevado a la materialización, es decir, hay muchas normas, hay muchos principios importantes, solventes, que podemos
aplicar y que te va a dar resultados positivos. Uno de ellos es la gestión de riesgos. Estas alertas son para nosotros como administración pública muy importantes porque no esperamos que cuando en una reunión para estos temas te expliquen en la primera vez, ya todo el mundo se cumple el problema e inmediatamente se ponen a solucionar. Generalmente, a nosotros, la Oficina de Gestión de Riesgos, o la oficina, por decirlo así, porque solamente eran 2 personas, ¿ya? O sea, vamos a decir, el equipo de gestión de riesgos nos los decía una vez y a todo el mundo le decía, ya sí, no te preocupes. La segunda, lo mismo. La tercera, lo mismo. La cuarta, alguien más se preocupaba un poco más. A la quinta, recién estábamos organizando. Oye, cuando ya veíamos que eso impactaba en otros problemas, entonces ahí venía estas 2 personas a decirnos, ¿ves? Yo te dije eso, y te sacaba la grabación. Yo te dije eso hace 2 meses. Si me hubieras escuchado, la realidad ahora sería otra. Entonces, esta herramienta para nosotros también era muy útil porque te permitía reaccionar a tiempo, ¿no? Entonces, son temas que nosotros, y en el tema de procura, ¿a qué es importante? En el tema de procura, el PMO no se encarga de la contratación pública. El PMO lo único que hizo es verificar los plazos que nosotros teníamos que tener para llegar al objetivo que eran los juegos, pero en ningún caso es básicamente el tema de la procura, ¿ok? Entonces, estos son un poquito a manera de ejemplo las herramientas que ellos nos permitieron utilizar, que era el Smartsheet, o por dar ejemplos, ¿no? El SharePoint, que era una base de documentos, de las herramientas que yo les decía, y algo muy importante también ha sido la gestión de los documentos, que nosotros no le dimos importancia, ¿no? Decían, oye, para comunicarte con tu contratista, ¿con qué te vas a comunicar? ¿Con qué? ¿Con el papel? Pues que me deje el papelito o el cuaderno de obra famoso. No, eso ya no existe. Ahora, en ese momento se hizo el proceso y se hizo la contratación de un software para la contratación de un sistema que se llama Aconex, ¿no? Y a través del Aconex, la información está mucho más ordenada, es una información que nos permite explicarle a la Contraloría paso a paso la toma de nuestras decisiones. Y como el sistema se tiene que adecuar a eso, muchos del proyecto también han tenido que utilizar este famoso Aconex. Ya no hay mesa de partes en la obra, todo era a través de la gestión de documentos. En la entidad, en el proyecto, para ver todo lo de los juegos, era el famoso SharePoint. Y para toda la gestión documentaria de las obras ha sido el famoso Aconex, ¿no? Para nosotros eso también ayudó muchísimo en la gestión del proyecto. Y ahora sí hablemos un poquito de la contratación, básicamente de la contratación pública que nosotros hemos usado a propósito de este convenio de gobierno a gobierno que suscribimos con el gobierno británico. ¿Qué hicimos en este caso? En primer lugar, para nosotros la procura, ¿no? La contratación pública no era únicamente lo que podíamos hacer con el convenio de Reino Unido, no podía ser. Teníamos también que aplicar la ley de contrataciones del Estado y teníamos que hacerlo bien y teníamos que hacerlo de manera transparente, competente, ¿no? Con mucha competencia, ¿ok? Y para todo ello hemos tenido que generarle muchas horas hombre y mucho esfuerzo. No solamente era el tema del G2G. Ustedes se imaginan que con el G2G nosotros estemos sacando todos los procesos exitosamente y que por el otro lado esté lleno de denuncias, esté con denuncias de corrupción o con impugnaciones. Esto no iba a caminar y nuestra obligación era hacer todo lo mejor que podamos, ¿no? Y claro, y una de las decisiones para eso era, ¿vamos a hacer procesos a través del convenio de gobierno a gobierno? Sí. ¿Vamos a utilizar la ley de contrataciones del Estado para todo lo demás que no esté incluido? Perfecto, sí. Vamos a utilizar el sistema de las Naciones Unidas en la medida que tenemos mucho equipamiento especializado, sí, pero también de la manera más transparente posible. Nosotros no nos hemos, vamos a decir,
no nos hemos querido quedar con un sistema tradicional, sino siempre hemos exigido más, incluso a los organismos internacionales. Y finalmente, también se hizo en una de las obras, se aplicó la obra por impuestos, ¿no? Que ciertamente tuvo sus propios retos, pero al final yo la verdad que me sentía muy preocupada por ese proyecto, pero incluso nos dieron un premio, o sea que tampoco tan mal no lo hemos hecho, ¿no? Entonces, esos han sido los mecanismos que hemos utilizado y específicamente, y eso es a modo de reflexión, en el tema para el G2G, la famosa política de compras, o sea, es decir, cómo voy a llevar a cabo mi proceso de contratación, eran 2 hojas, ¿no? Con 2 hojas que reemplazaban a toda la ley de contrataciones del Estado, que básicamente eran los principios, y con eso hicimos este proceso. ¿Pero qué? ¿Recoge qué cosa? ¿Recoge algo distinto a lo que nosotros ya conocemos? No, recogía básicamente los principios de la contratación pública que ya están además recogidas en la Ley de Contrataciones del Estado. ¿Diferencia? ¿Cuál es esa diferencia? La diferencia es que ellos buscaban un tipo de contrato para cada necesidad. Y es ahí donde nace el famoso contrato NEC, ¿no? A veces, si queremos una reflexión es, ¿será cierto que nosotros podemos utilizar el mismo tipo de proceso para todas las obras? Ahora, con esta experiencia, ya mi respuesta es no. O sea, tenemos que ver, pero lo que sí podemos trabajar mucho para que todas estas modalidades y todas estas, digamos, esta experiencia internacional también esté recogida en nuestra normativa y poder aplicarla dependiendo de las necesidades. En el proceso, digamos, que se aplicó a propósito del convenio de gobierno a gobierno, también es un proceso, digamos, un flujo bastante parecido al que nosotros tenemos, ¿no? En este flujo, si ustedes saben, acá hay sí una diferencia al inicio, que se solicitaba un compromiso de integridad y confidencialidad y básicamente por todas las cosas que, bueno, se suscitaron aquí en nuestro país y creo que en toda Latinoamérica, era necesario este compromiso de confidencialidad e integridad que decía mucho, ¿no? Que era como una expresión de interés, o sea, cada contratista se registraba y luego tenía que presentar esta declaración jurada que ha sido, en verdad, bastante asertiva porque nos ha dado resultados positivos. Pasábamos a una etapa de precalificación por la dimensión de la inversión que hemos hecho, a una etapa de precalificación. Luego de esta etapa de precalificación, así todos hayan tenido buena nota, solo los 7 primeros pasaban a la siguiente etapa. ¿Cuál es la siguiente etapa? La etapa de calificación y finalmente venía ya la firma del contrato. Pero aquí una salvedad porque ya sé que se acabó mi tiempo. Un tema, ¿cuál es la gran diferencia con la normativa de contratación pública? Aquí no hay papelito, no hay papelito. ¿Qué se presenta? Es como un examen de la universidad, donde en la etapa de precalificación y en la etapa de calificación te presentan un cuestionario para preguntarte. Si te querían evaluar, por ejemplo, seguridad y salud, te dicen cuáles fueron, dime cuáles son tus 4 mejores proyectos y dentro de esos 4, dime cuáles han sido los retos que tú has enfrentado en seguridad y salud y cómo has podido salvar esa situación. Entonces, ¿qué te están preguntando? Conocimiento, manejo de los temas que se necesitan para el proyecto. Te están diciendo, preséntame el papel 1, preséntame el papel 2. No, es más, te decían, ay de aquel que me presente más de 4 hojas, ¿no? Simplemente al tacho se le decía, no, eso no se va a leer las 4 primeras hojas y punto. Y ese era tu cuestionario, tu pregunta, no podías escribir todos los testamentos que estamos acostumbrados a hacerlo. Entonces, básicamente, eso ha sido. Y otro punto que hay que resaltar en este proceso es que la evaluación lo hace cada experto. Este esquema de un cuestionario, ¿lo podría hacer cualquier comité especial? Por supuesto que no, porque ningún comité especial es experto en
en temas financieros, en seguridad y salud, en gestión ambiental, en gestión de la calidad. ¿Ellos son expertos? No. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Contratar a expertos en distintos lugares del mundo, que todo es todo es online. Ellos son los que hacen las evaluaciones y simplemente mandan los resultados, ¿ok? Y así no hay ni corrupción, no hay ni siquiera un grado subjetivo de pensar que hay un direccionamiento, simplemente es un tema abierto y muy, pero muy técnico, ¿ok? Y así nace entonces el famoso contrato NEC. El contrato NEC, que uno de los temas, digamos que su enfoque principal ha sido que es un contrato colaborativo. Y si es un contrato colaborativo, necesitaba que ambas partes trabajen de la mano. Tengo que reconocer que sí funcionó con nosotros, trabajamos arduamente en ello, aunque ahora si al final estamos recayendo nuevamente en nuestros usos y costumbres peruanos, ¿no? Pero a ver, ahora estos días nos estamos recuperando, estamos reaccionando y decimos, a ver, si queremos cambiar las cosas, los tenemos que cambiar en toda etapa. Nosotros tenemos que ver que todo este sistema tiene que mejorar el sistema de pago, tiene que mejorar el sistema también de confianza que existe mutuamente entre el contratista y la entidad pública, ¿no? Ellos todo el tiempo están preguntando, oye, ¿pero tienes plata o no tienes plata? ¿No? Porque no saben si le vamos a dejar de pagar y nosotros siempre estamos pensando de que ellos nos quieren sobrevalorar. Entonces estamos desconfiando de absolutamente todo y ahí nos falta mejorar nuestros canales de revisión para tener una mayor reacción. Pero básicamente este contrato NEC lo que nos ha exigido, fíjense por dónde empieza y te dice, el contrato NEC es un contrato escrito por los ingenieros. Ah, y no por los abogados. Excelente, todo el mundo dice, ¿no? Y entonces voy a leer menos. No, vas a leer más. ¿Por qué? ¿Pero no era sencillo? Sí, es sencillo. Pero justamente para que sea sencillo, necesita darte mucho el detalle de qué significa cada cosa, a dónde apunto, qué es lo que debo entender por cada uno de los rubros. Y entonces así te separa. Es también como parecido, a mí me recuerda a las bases estándar, porque te dice, esta es la parte general, perfecto, del contrato, las cláusulas, porque eso es además una licencia que tú compras del contrato NEC. Tienes otra parte que es el work information, que está toda la información, digamos, técnica, ¿no? Y tienes otra parte que habla solamente de los incentivos, otra parte del contrato, otro anexo, y tienes otro anexo que te habla de únicamente de planos, ¿no? Entonces, tú sabes en qué sección está cada cosa. Eso es lo sencillo. No es que sean menos hojas, menos cantidad, sino que te dice qué hacer en cada etapa. Eso es lo interesante. Trabajas más como funcionario público, tienes que trabajar más. Y como contratista, ¿trabajas menos? No, también vas a trabajar más. Pero vas a tener un resultado. Tienes la certeza de que vas a lograr un determinado objetivo. Y entonces, aquí rápidamente, ¿qué cosas nosotros rescatamos de este contrato NEC? Las famosas alertas tempranas, ¿no? Las alertas tempranas son aquello que te va diciendo el contratista que tú, oye, reacciona, tienes que tomar esta decisión porque si no se viene este otro problema, ¿ok? Le dice de repente a la entidad pública, y la entidad pública no le hace caso. Acá lo que hacen es que todas las alertas tempranas están ¿dónde? En el ACONEX. ¿Y el ACONEX luego lo puedes borrar? ¿Puedes decir borrón y cuenta nueva? No, se queda para siempre. Así que mejor tómale importancia y dale una solución, ¿no? ¿Qué otro tema importante para resaltar? En el contrato NEC hemos tenido la posibilidad de aplicar la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? El Dispute Board. El Dispute Board para nosotros ha sido una herramienta sumamente útil. Adiós, arbitraje. Aquí los problemas se solucionan durante la obra sin paralizarla. Sin paralizarla. Y aquí también hemos roto un mito. Decían, uy, no, pero ¿cómo vas a hacer una junta de disputas con profesionales extranjeros? ¿Cuánto costará? Ahí nomás. Ahí nomás en costos, con el costo que podría, generarte un arbitraje. Hemos hecho esta Junta de Resolución de Disputas, que ellos son, en su mayoría son ingenieros y van solucionando los problemas. Cada disputa que nosotros tenemos, ellos vienen, revisan, van a la obra y te van diciendo qué hacer en los siguientes pasos.
¿ok? Entonces, esto de aquí también es una lección aprendida importante para nosotros como, digamos, como legado de conocimiento en cuanto, luego de los Juegos Panamericanos. Y aquí, simplemente una reflexión general. Eso fue un sondeo que se hizo en la entidad y por eso, de repente, la redacción es muy coloquial. ¿Qué se necesita para iniciar un proyecto como el que hicimos nosotros? ¿Qué es por dónde empezamos, ¿no? Digamos, a la gente directamente involucrada. Y en el test lo que salió es, primero, un líder comprometido con su país. Sí, porque en las entidades públicas no es que se gane súper bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te motiva? El compromiso que tienes que tener tú con tu país, lo que quieres dejar como legado. Un equipo versátil y multidisciplinario, perfecto, ¿no? Todas las profesiones son aceptadas siempre que tengan criterio y tengan también el ímpetu de poder hacer este tipo de proyectos. Motivación constante, porque acá no había otra cosa, de verdad, más allá, digamos, de lo político que puede sonar, no había otra cosa en nuestras conversaciones que el Perú. O sea, era hacer quedar bien el Perú. Desde la señora que limpiaba, ¿no? hasta el líder máximo estaba preocupado en cómo iban a salir estos juegos porque estos juegos representaban al Perú. Entonces, esa motivación es importante y así tiene que ser en todos los proyectos. Innovación y talento. A propósito de la ley de contrataciones no nos da el tiempo, pero tendremos seguramente otros escenarios donde podamos compartir toda la innovación que hemos hecho en la Ley de Contrataciones del Estado. Con lo que ya está en la Ley de Contrataciones del Estado, hemos hecho muchísimas innovaciones que nos han dado definitivamente productos muy satisfactorios para el Estado. Y obviamente con esto refiriéndome a todas las entidades, es respetar y no temer a la Contraloría. A veces utilizamos a la Contraloría como herramienta para no hacer las cosas, ¿no? Decimos, ay, la Contraloría me va a decir esto, la Contraloría me va a decir lo otro, y no queremos hacer las cosas. Ciertamente, como toda institución, la Contraloría mejorará seguramente todas sus herramientas en el tiempo, pero lo primero es trabajar con ellos en orden, es trabajar con respeto para poder, digamos, generar este binomio ganador que creo que nosotros también pudimos lograrlos. Y de la misma manera y con ese mismo respeto nos hemos dirigido a todas las instituciones, como el órgano supervisor de las contrataciones del Estado, como el Ministerio de Economía y como todas las entidades, con muchísimo respeto, porque este proyecto, no porque era emblemático o de relevancia nacional, tenía que pasar por encima de todos. Bueno, entonces, eso es un poquito lo que quería compartir con ustedes y entonces, a propósito de ello, mejor me callo y me pongo a hacer. Muchas gracias.